Hermanos, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Nosotros a los demás lo podemos engañar, pero a Dios nadie, escúchame bien, a Dios nadie lo engaña. Y usted lleva años con la misma debilidad y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y va y llora, canta 4 alabanzas, pero no suelta eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha reconocido delante de Dios su maldad. Y cuando yo reconozco mi maldad delante de Dios, cuando yo voy y leo la palabra de Dios, y eso que dice allí en la Biblia, escúchame bien, eso que dice allí en la Biblia dice que es malo, y si yo lo hago, es malo. No es que, no. Cuando Dios dice que algo es pecado, no se negocia. El pecado no se negocia con Dios. Y ahí es que yo voy adquiriendo algo, escúcheme bien, que se llama conciencia de pecado. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que no somos conscientes que es pecado delante de Dios. Pero cuando yo me expongo a la palabra, ay, ¿cómo así? Yo me acuerdo el día que yo leí por primera vez la fornicación. Y yo me acuerdo, mi tía siempre me decía, usted virgen hasta el matrimonio. Mi tía siempre me lo decía desde muy pequeñita, usted virgen hasta el matrimonio. Pero yo no sabía. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio. Hay muchas personas que no saben. Yo lo digo porque es verdad, hay muchas personas que no saben que delante de Dios tener relaciones prematrimoniales es malo. O tener relaciones fuera del matrimonio es malo. Hay gente que no lo sabe. Y ahora como están las parejas de modas, que van y se hacen tríos, que como el matrimonio, lo pueden llevar como trío, cuartetos, quintetos. Y la gente no sabe que eso es pecado delante de Dios. Pero escúchame bien, tú que te congregas, ya has escuchado tantas prédicas, ya has escuchado tantas cosas. No me digas que no sabes, lo sabes. Lo sabes. ¿Y cómo yo voy adquiriendo conciencia de pecado? Cuando yo leo la palabra, ahí dice no robarás. Y yo voy donde mi jefa y ha dejado 20 euros ahí que ya no se ha enterado. Y esa palabra viene y golpea mi cabeza. Y dice, no robarás. Dice el Espíritu Santo, no robarás. ¿Y sabe qué dice usted? Usted apaga el Espíritu y dice, ella no me va a enterar. Lo coge. En ti no se va a crear una conciencia del pecado. ¿Sabe por qué? Porque apagas el Espíritu. Porque aunque Dios te está diciendo no lo hagas, ¿sabes qué haces tú? Lo hago ¿y qué? ¿Cuándo se establece conciencia de pecado? Yo he leído, no robarás. Llega la prueba. Viene el Espíritu y dice, eso no robarás. Señor, yo he leído en tu palabra que no se debe robar. Y sé que ya no se va a enterar que yo he cogido esos 20 euros. Pero tu palabra dice que yo no debo robar. Yo tengo ganas, escúchame bien, yo tengo ganas de llevarme esos 20 euros porque además los necesito. Pero allí dice no robarás. No lo voy a hacer. Allí se va estableciendo conciencia. Y ahí es que yo voy siendo transformado y renovado por el poder de la palabra. Pero hay muchos que no tienen conciencia de pecado, no porque Dios no te hable, es porque cuando Dios te habla y esa palabra te golpea, ¿sabes qué haces tú? Apagas la voz del Espíritu y pones tus anhelos y tus deseos por encima de eso. No se haga el manitanteo con el novio. Y usted está ahí, él solo, yo solo, la luna, aquí estamos. Y llega el Señor y dice, no, eso no está bien, no se toquen así, no. Llega el Espíritu Santo y usted empieza a callarlo. No, es que yo tengo muchas ganas. No hay conciencia. No se crea conciencia. Porque apagamos la voz del Espíritu cuando quiere hablarnos. Cuando se empieza a crear conciencia, cuando yo doy la espalda y digo, no, nos vamos a dar la mano, vamos a salir con otros amigos, no salgamos solos, porque ya sabemos que nos deseamos. No nos hacemos los tontos, porque nos queremos hacer los tontos, literalmente, frente a Dios. Y después va a decir, ay, Señor, yo caí, Señor, perdóname. Y el Señor dice, una oración de 2 pesos, el Señor ni escucha las oraciones, lo digo, no las escucha. Y luego hace la oración en grupo con todos los hermanos. Señor, gracias, tú eres santo, tú eres maravilloso. Lo que tenías que mostrar que eres santo y maravilloso es cuando nadie te veía.
no cuando estabas en público. Hermanos, es tiempo de decidir respetar a Dios y dejar que el Espíritu cree conciencia de pecado en nosotros. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais que vivos. Estabas happy, estabas súper bien y por eso vino y los llamó. No, estabas muertos. ¿Y qué dicen vuestros delitos? La palabra delito que estudiábamos es alguien que ya tiene conciencia de algo que no debe hacer y lo hace. La palabra del Señor habla de delitos y habla de qué pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos. O sea que nosotros había muchas cosas que hemos hecho, que éramos conscientes que no debían hacerse y las hacemos. Delitos. Delitos y pecados, donde no hay plena conciencia muchas veces. Pero nosotros leemos este texto y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados. Nosotros, ay sí, qué bonito, y Él nos dio vida a nosotros. Pero es que si yo estaba muerto en delitos y pecados, quiere decir que yo he hecho muchas cosas malas. Y el Señor hoy te pregunta, ¿cuándo me has hecho la lista? ¿Cuándo me has hecho la lista? ¿Cuándo has dicho, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, mis debilidades? Mira cómo soy en verdad. Mírame, Señor, cómo me ha gustado el dinero. Usted sabe que hay muchos que han practicado sexo anal y tienen esa atadura terrible. Y por eso los deseos te controlan tanto. En ti hay tanta inmoralidad habitando en ti que te cuesta tener comunión con Dios, porque tú no has ido a confesar delante de Dios y decir, Señor, es que vivo enganchado. Por eso me ha aguantado mi marido toda la vida, porque cuando el hombre me toca un pelo me vuelvo loca. Y con tal de estar disfrutando de eso, me aguanto lo que sea de él. Aunque pegue, aunque mate, marido es, dicen por ahí algunas. Hermanos, lo que nos lleva a esclavitud se llama pecado. No son los demás. Ay, esa mujer tan buena, yo no entiendo cómo se aguanta ese hombre. No, tan buena no, ella tiene su lista de pecados que la llevan a esa esclavitud con ese hombre. Pero como nadie los ve, pero Dios sí los conoce. Y hoy Dios nos está llamando a cuentas. Dios nos está llamando a confesión de pecado. Dios nos está llamando a permitirle al Espíritu Santo que nos lleve a un arrepentimiento genuino. Nos está llamando a ser ese publicano que dijo, sé propicio a mi pecador. Y cuando yo reconozco mi maldad, mi pecado delante de Dios, entiendo el amor de Dios, entiendo la gracia de Dios, y poco espacio para orgullo me queda, porque entiendo que lo que recibo es por su misericordia, es porque Cristo murió en la cruz, y es porque estoy en Cristo, porque he decidido unirme a Cristo y abandonar mi vida pasada. Ahora yo le hago una pregunta, ¿qué significa ser cristiano? Porque hay mucha gente que dice yo soy cristiano, pero no está en Cristo. Hay una diferencia en ser cristiano y estar en Cristo. Porque ser cristiano es decir que cree en Cristo. Pero estar en Cristo, según la palabra de Dios, implica empezar una nueva vida. ¿Cuántos años lleva usted en el Evangelio? Y usted no ha empezado una nueva vida porque usted sigue siendo el mismo y la misma. Como hablábamos la semana pasada, dejó de fumar, dejó de bailar, pero por dentro su estructura sigue la misma estructura diabólica de hace años. La misma estructura egoísta, la misma estructura narcisista, la misma estructura de egolatría, porque usted no está en Cristo. Hermanos, todo aquel que está en Cristo está obligado y sentenciado a ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Si usted en verdad está en Cristo, usted tiene que ser una nueva criatura, lo dice la palabra del Señor.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunitas son hechas nuevas. Dejé de tomar, dejé de fumar, no voy a la discoteca. No, todas son hechas nuevas. Cristo vuelve a ser de nosotros una nueva persona. Derriba esa estructura diabólica de maldad, de envidia, de celos, de contienda, de egoísmo. Voy a la iglesia y miro a la gente por encima de los hombros. Usted no está en Cristo. Sigue con la misma estructura diabólica gobernando su ser. Y hoy se lo digo, si usted no se arrepiente y se entrega a Cristo de verdad, el infierno le espera. Da igual que se haya congregado los años que sea, porque la salvación es solo para los que estamos en Cristo. La salvación es solo para los que deseamos una vida nueva. Que Dios no nos ponga parches, que me quite esto porque eso me parece mal, que me enseñe cómo cuidar a mis hijos y a mi marido, que me dé una mejor casa y un mejor coche, que me dé una empresa y me dé un trabajo. No. La palabra de Dios es clara. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y eso requiere, por el poder del Espíritu, un abandono total y un anhelo del corazón profundo. Decir, Señor, haz de mí una nueva persona.